Ahora vámonos a lo divertido. Lo divertido el día de hoy va a ser la desviación estándar. Porque esta sí la vamos a tener que calcular. ¿Quiénes de ustedes recuerdan cómo hacer el cálculo de la desviación estándar? ¿Alguno? Que levante la mano. ¿No? Seguramente cuando ustedes... ¿Mande? No, bueno, iba a decir, pero no era el dato menos la media sobre el dato menos la media. La media. Ay, sobre algo, pero no me acuerdo. Sobre n menos 1. Es que no leíste el resumen. La sumatoria, el cuadrado, la raíz Ya hago cuadrada, trampa. etc. Seguramente todos hemos visto una fórmula como esta, que se nos puede hacer muy complicada, pero pues ahorita no hablemos tanto de la fórmula. Hablemos más bien de lo que significa la desviación estándar y cómo poder entenderla para que el cálculo sea muchísimo más fácil. Yo creo que lo malo de aprendernos la fórmula es que cuando nos la aprendemos así de memoria, como lo estaba diciendo Diego, pues no nos dice mucho, no nos dice qué significa la desviación estándar. Entonces mejor primero vamos a aprender qué significa la desviación estándar y ya van a ver que después reproducir la fórmula va a ser mucho más sencillo. Acuérdense que estamos hablando de la dispersión típica de los datos, ¿no? De la dispersión promedio. De hecho, la desviación estándar podemos incluso decir que es prima hermana de la media. Y la fórmula de la desviación estándar en realidad es una media, pero es una media de dispersiones. La media es una media aritmética. La desviación estándar es una media de dispersiones. Esa es la gran diferencia. Pero ambas, al final de cuentas, representan un promedio. Entonces, la desviación estándar la vamos a definir como el promedio de las desviaciones de cada uno de los datos con respecto a la media. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una distribución, por ejemplo esta, lo primero que yo necesito obtener para tener la desviación estándar, ¿qué creen que sea? Fíjense la definición. Promedio de las desviaciones de cada uno de los datos con respecto a la media. Luis en el chat ya nos puso. Lo primero que necesitamos es tener la media, porque evidentemente la media va a ser mi punto de partida, mi punto de comparación. Lo que yo tengo que hacer entonces es sacamos la media y después calculamos la distancia que existe entre cada uno de los datos con respecto a esta media. Es decir, calculo la distancia que existe de la media hacia este dato. Calculo la distancia que existe de la media hacia este dato. Y así me la llevo, de la media con respecto a cada uno de los datos. Evidentemente, como lo hago del lado derecho, lo tengo que hacer del lado izquierdo. La distancia que existe de aquí para acá, la distancia que existe de aquí para acá, la distancia que existe de aquí para acá. Pues tengo que calcular la diferencia o la desviación de cada uno de los datos con respecto a la media. Una vez que yo calculo esta distancia, esto lo voy a representar como x menos media, porque al final de cuentas una distancia no es otra cosa más que una diferencia, y una diferencia pues es una resta. Una vez que yo calculo todo esto, lo voy a sumar. Tengo que hacer mi sumatorio. ¿Se acuerdan que dijimos que la media es la sumatoria de los datos sobre n? Pues basados en esta lógica,
La desviación estándar es la sumatoria de cada uno de los datos con respecto a la media sobre n, porque es un promedio. La misma definición me dice, ¿no? Es un promedio. Entonces, ¿qué diferencia le ven a la fórmula de la media y a la fórmula, digamos, básica de la desviación estándar? Vamos a ver entonces ahora algunos casos, algunos ejemplos. Nuevamente, les voy a poner el estudio y necesito que ustedes desarrollen todo el procedimiento de la prueba de hipótesis. Aquí sí vale la pena detenernos en qué estadístico vamos a utilizar, porque bueno, evidentemente todos son de estudio, pero necesito que me digan para una sola muestra, para grupos independientes o para grupos relacionados. ¿Ok? Vamos a revisar este. Le voy a pedir de favor a Catilda que me ayude a leerlo. Se realizó un estudio para determinar si la alimentación basada en verduras aumenta significativamente la vida en los mamíferos. Para este estudio se tomaron 2 grupos de ratas Winstar, de 60 ratas cada grupo. Al primer grupo se le aplicó durante toda su vida una dieta con base en verduras, mientras que al segundo grupo se le dio acceso a una dieta libre de cualquier alimento. Se observó que la media de vida del primer grupo fue de 5.3 años comparada con la media del segundo grupo de 4.98 años. Se obtuvo una P observada de 3.12 con una P mayor a 0.05. Ok, muy bien. En este caso, ¿cuáles son sus variables? ¿Cantidad de ratas? ¿Cantidad de ratas? ¿Ratas? No, las ratas Ah. son sujetos. Muy buenos sujetos, por cierto. La alimentación. La variable es la alimentación. ¿Cuáles son los niveles de la variable alimentación? ¿Con verduras o libre? Verduras o, digamos, una alimentación normal de todo. ¿No? Que compone todos los grupos alimenticios. ¿Cuál es la otra variable? Ya Luis nos la ponía en el chat. Tiempo de vida del sujeto. Bueno, de la rata. ¿Ok? ¿Cuál sería mi pregunta de investigación? ¿Quién nos ayuda? Puede ser la alimentación tiene un impacto, o no sé si ponerlo así, o se correlaciona con el tiempo de vida. ¿Tiene un impacto en el tiempo de vida de la rata? Ok. La alimentación tiene un impacto, la alimentación modifica, la alimentación determina, la alimentación... Es una relación causal, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿qué diseño estaríamos utilizando en este caso? Experimental, puro, cuasi, pues prueba, dice Luis que es un experimental, ¿no? Es un experimental. ¿Es puro, es cuasi? No sé, es cuasi. No sé, Bueno, no sé. que las ratas fueron aleatorizadas. O sea, que es cuasi. Aunque bueno, con las ratas pues es fácil aleatorizarlas. Entonces, es puro derecho experimental puro, aunque aquí no lo dice. Entonces, vamos a dejarlo en cuenta. ¿Qué diseño sería? ¿Es un pre-post prueba? ¿Es un Solomon? ¿Es un factorial? ¿Cuál creen que sería? Es transversal, ¿no? Transversal es un estudio no experimental. Ay, sí, perdón. Podría ser, si ya dije un experimento, pues no podría ser. Sería
Solo posprueba, ¿no? Es un post prueba y grupo con prueba. Grupo control. ¿Me acuerdo? Sí. Muy bien. ¿En qué nivel de medición están las variables? Dan todo lo que tenemos que saber, ¿no? De este estudio una vez que lo leemos. Nivel de medición de las variables. En razón, ¿no? Tenemos dos variables, alimentación y tiempo de vida de la rata. Ujú. ¿Las dos están en razón? Las dos. Pues las dos tienen cero absoluto, ¿no? Pero, ¿cómo estamos utilizando la variable razón? Perdón, la variable alimentación. Digo, el tiempo de vida, pues sí, es razón, porque lo podemos medir en meses, años, etc. ¿No es nominal? Oh, Exacto, la sí, variable perdón. alimentación solamente tiene dos